Me alegra saludarles en esta bonita tarde, una tarde agradable. Y queremos que nosotros, Dios nos enseñe, queremos que Dios en esta tarde venga y tome nuestro corazón y nos anime con las cosas que nos va a enseñar en esta tarde. Estamos hablando en esta serie, una serie que es Segundas Oportunidades. Y cuando se habla de segundas oportunidades, hoy vamos a hablar de segundas oportunidades para el que comete errores. Y obviamente todos y cada uno de nosotros cometemos errores. Lo que queda es qué pasa cuando nosotros venimos y cometemos errores. Cómo reaccionamos nosotros y cómo reacciona la gente que está a nuestro alrededor. Cómo reacciona Dios. Y de eso vamos a hablar. Voy a comenzar haciendo una referencia. Ustedes saben que aquí tenemos una cantidad grande de líderes y todos los años aquí en los primeros días del mes de enero tenemos un retiro de líderes y eso ha tenido una trascendencia desde muchos años atrás. Hace muchos años, en un año específico, yo me acuerdo mucho porque cuando ese campamento de líderes, pues los que teníamos hijos, llevábamos a nuestros hijos y pasábamos tiempo con ellos y era bien agradable. Y en uno de ellos, pues yo llevé a mis 12 hijos y estaban chiquitos, estaban pequeños los dos. Cuando llegamos allá, pues de un receso, los muchachos, los niños empezaron a jugar. Y como estábamos en receso, pues todo el mundo estaba alrededor de lo que estaban jugando ellos. Ellos estaban jugando en un columpio, unas cosas como escaleras en las cuales se agarran aquí, ¿verdad? Que parecen monitos así, se iban agarrando. Pues de todos los niños, mi hijo era pequeño, el más pequeño de los dos, entonces quería hacer eso y lo hizo un par de veces, pero en una de ellas no alcanzó a llegar a la tercera. Entonces cuando no alcanzó a llegar, pues vino y se cayó. Cuando se cayó en un lodo así, abajo había un montón de lodo y ¡pah! Cae así de chiquito. Entonces cuando se levanta, la sensación de cada uno de los que estábamos ahí fue diferente y estaba lleno de lodo, toda la cara, la carita. Y entonces la mayoría de las personas, estaba un montón de niños, los niños son bien crueles y empezaron a reírse todos, a reírse. Y la gente, los mayores ahí también, entre diferentes tipos de expresiones, y entre toda esa risa y todo, y burla y todo, mi hijo empezó a llorar, y lloraba fuerte, y nadie lo auxiliaba, y el único que podía ir a auxiliarlo, el que más lo sentía lo que le estaba pasando, era a mí. Entonces vine yo y me acerqué, me metí al lodo y lo agarré, y así estuve con él. Entonces, ¿por qué les cuento eso yo a ustedes? Les cuento esto porque cuando uno viene y comete errores, cuando está todo enlodado, cuando hay muchas fallas en nuestras vidas, la gente que está alrededor va a tomar diferentes reacciones. La mayoría de la gente, muchos se va a reír, se va a burlar. Ay, no era que era esto, no era que era aquí, no es que es hijo de fulano, y se puede empezar a reír. Otros se pueden sentir lástima y otros pueden sentir inclusive manifestar su odio por la persona. El caso es que en todo esto, cuando uno viene y comete errores y cae y falla, la única persona, el único que sabemos que estamos bien seguros, así como yo vine y agarré a mi hijo, el único que va a estar siempre, que nunca va a fallar, es Dios. Cuando uno viene y cae, que ha experimentado la soledad y ha experimentado el dolor, porque mucha gente, muchos amigos inclusive a uno lo han dejado, tenemos que entender que hay unos brazos abiertos de Dios, que Dios está con los brazos abiertos siempre. Y a veces nos cuesta pensar, nos cuesta considerar que eso es una realidad, que Dios está con los brazos abiertos. Y de eso vamos a hablar ahora, de la segunda oportunidad para los que cometemos errores. Hablando de errores, ustedes saben que hay muchos tipos de errores, los errores humanos, obviamente, errores de humanos. Cuando aquí, que está de moda ahorita la cuestión del aeropuerto, se dice muchas veces, no, que el accidente de tal avión fue un error humano. Recuerdo hace muchos años un accidente en el cual hubieron más de 120 muertos, un avión que iba a aterrizar aquí en Toncontín, y cuando iba a aterrizar fracasó el vuelo ya aquí cerca, y dijeron, no, es un error humano, y claro, fue un error humano.
Y en el error humano murieron 120 personas. Siempre que hay un error humano, siempre que hay algo que nosotros cometemos, siempre hay consecuencias. Y muchas de esas consecuencias pueden ser fatales para nuestra vida. Los errores que podemos cometer pueden ser tan fatales que nos pueden eliminar en nuestra vida, nos pueden afectar en nuestra vida, nos pueden destruir y nunca nos podemos recuperar. Siempre entonces necesitamos ver pues qué es lo que Dios piensa, qué es lo que Dios considera, qué es lo que Dios nos quiere enseñar siempre en nuestra vida. Y como hablamos de errores humanos, de los errores, hay muchas circunstancias por las cuales nosotros venimos y cometemos errores. Hay una clasificación que yo escribí por ahí de los diferentes errores. Vamos a ver qué errores son los que nosotros comúnmente cometemos. El primero es una ilusión de que todo lo puedes controlar. La mente trabaja así, la mente humana es una mente en cuanto tú abres los ojos y tus pensamientos empiezan a hacer muchas cosas. Dentro de esos pensamientos hay buenos y malos pensamientos, hay correctos o pensamientos incorrectos. Entonces, ¿qué es lo primero? Es la ilusión muchas veces de que tú puedes controlar las cosas. Dices en tu mente muchas veces, yo puedo controlar, y por eso es que vienen y como tú dices, puedo controlarlo, pero no lo puedes controlar, entonces vienen los fracasos. Y es como, eso lo puedo ejemplificar como por ejemplo cuando nosotros venimos y queremos, estamos en un juego, ¿verdad? Hay un juego, un bingo de un juego, y nosotros tenemos nuestra tarjeta de jugar y empezamos a jugar el bingo, y estamos así y casi llegamos y dicen por allá, bingo, dicen por allá, y otro juego, entonces no, en la próxima sí, y dice, bingo por allá, y tú no ganas, dice, no, dice, yo voy a cambiar la tarjeta, cambiame esta tarjeta, dice, con esta voy a ganar, y empieza así, dice, bingo por allá, y no ganas nada. Entonces, ¿por qué no ganas nada? Cuando uno viene y trae la tarjeta nueva, piensa que las cosas las tiene controladas. Y entonces por eso dicen, no, yo ahora sí voy a ganar. Pero vas a tener el mismo porcentaje de opciones de que puede ganar con cualquier tarjeta, si el juego no está alterado por una persona, ¿verdad? Pero el caso es ese. A veces uno piensa que puede controlar, que tiene que controlar las cosas. Es la seguridad que le da. O cuando hay gente que juega a los dados en los casinos, uno ve que le hace a la gente y le empieza a hacer así, ¿verdad? No, dale otra más, y le sigue dando para que le dé, y cuando llega ahí, el mismo porcentaje, no ganó nada. Y por más que le dé, eso uno piensa que tiene las cosas bajo control. Sucede en los hogares, sucede con los hijos. Uno piensa que tiene las cosas bajo control y no necesariamente. Y cuando piensa que tiene las cosas bajo control, entonces está propenso, porque eso es un error. Otra de las cosas que nosotros, de los errores que nosotros podemos entender es no pensar lo mejor de las personas. Ese es un error, no pensar lo mejor. Alguien viene, un compañero hizo algo que a ti no te parece y tiene duda, entonces no piensa lo mejor. O alguien que llega tarde, un trabajador viene y llega tarde, y entonces cuando llega tarde al trabajo, me dice que queda bien haragán, pero llega tarde. No nos pusimos a pensar que si llegó tarde es por algo, alguna circunstancia, no pensar lo mejor de esa persona. Otra de los errores comunes son los temores infundados. Tener temores infundados se trata de involucrarse en aquellas conductas que dan resultados que confirman las actitudes existentes de nosotros. Por ejemplo, usted es un estudiante de una carrera y tiene temor a estudiar esa carrera. Entonces viene y dice, voy a estudiar esa carrera, pero tiene temor. Entonces, de que tiene temor, entonces eso le resta la fuerza, la energía para que usted pueda seguir estudiando. No estudia porque ya sabe que esa carrera es difícil y su reacción a eso es, no voy a estudiar. Y al final le ocurre que el temor infundado que usted tenía lo hace que cometa el error de no estudiar y de no pasar las clases. O la inseguridad que puede estar teniendo en otras áreas. Son temores infundados. Ahora, otra de las cosas que tal vez
podríamos entender, además de los temores infundados, es la mentalidad de manada. Esa es es muy común. La mentalidad de manada es aquella en la cual es una tendencia de adoptar todos los puntos de vista de la mayoría de la gente. ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va toda la gente? Y si toda la gente piensa cosas incorrectas, pues yo también pienso cosas incorrectas. Eso obviamente es una mentalidad incorrecta. Eso son errores que uno comete en la vida. O también está la reactividad. Reactividad es, me porto bien cuando sé que alguien me está viendo. Hay unas cámaras, entonces yo voy caminando bien. Sé que nadie me está viendo, entonces mi conducta es diferente. Eso se llama reactividad. Las cámaras de vigilancia en las tiendas, en los negocios, en los ascensores, la gente va así, ¿verdad? Porque sabe que hay una cámara y hay gente que le dice, sonría, le dice, porque la cámara lo está viendo. Entonces eso lo hace a uno reaccionar diferente. Ahora, ¿qué otra cosa es la resistencia? La resistencia es cuando nosotros venimos y nos resistimos y somos personas, el deseo siempre de hacer lo contrario de lo que alguien quiere. Vienen los papás, le dicen unas cosas correctas que haga y uno es su necedad o como sea, es una resistente a eso. Dice, no lo voy a hacer, no lo hace y obviamente muchas veces con eso se cometen errores. Ahora, y la última que tenemos aquí es la escalada del compromiso. Es la tendencia de la gente a seguir apoyando un esfuerzo acumulado con anterioridad. Por ejemplo, viene usted y va a poner un negocio y empieza con ese negocio y tiene que invertir dinero en ese negocio. Y empieza a invertir y no le va bien en el negocio, pero no quiere renunciar, no se humilla a decir, no, mejor lo voy a dejar porque no me está yendo bien, sino que no, voy a invertir más, tal vez invierto más, voy a invertir más. Llega el momento que está invirtiendo tanto que pierde todo. Eso es un error. Eso se llama, es el venir y es un compromiso que uno adquiere para ver si las cosas van a funcionar más adelante. Con todas esas decisiones, con todas esas acciones que nosotros hacemos, cometemos entonces muchos errores. Así que también puede ser, en este caso, tú vienes y estás en una carrera, estás estudiando en una carrera, no llegas, no puedes estar, pero ya estás a la mitad de la carrera y estás ahí y estás estudiando medicina y ya vas en cuarto año y no te gusta mucho la medicina, pero es que ya vas en cuarto año, entonces después vienes y empiezan las clases y te dicen, ahora te vamos a llevar a que veas cadáveres. Y dice, uy, no quiero ver cadáveres. Y ves el cadáver, dice, no, yo me voy si esto no me gusta a mí, estar viendo gente muerta. No quiero hacerlo. Entonces, dice, pero como tenía ya 4 años perdidos, dice, entonces voy a terminar y te va a costar, va a ser bien difícil. Siempre lo mejor es quitarse esos errores y reaccionar de una forma correcta. Muchos de esos errores, los errores vienen que nos llevan entonces a hacer no solamente errores típicos, sino que muchos de los errores nos llevan a cometer otros errores que en realidad se llaman pecados, que en realidad son pecados. Cuando vienes y quieres solventar algo de algo que estás haciendo incorrecto y empiezas con el pecado y el pecado está en tu vida y la desobediencia en tu vida y está el pecado y muchas cosas por ahí y entonces vienes y ya eres un cristiano y no sabes qué hacer y tal vez no supiste en todas esas los errores que cometiste, no supiste cómo lidiar con una muchacha, cómo lidiar con ella. Pensabas que tenías todo el tiempo dominado, pensabas que no iba a haber problema y empieza a haber problema y cuando empieza a haber problema y sale embarazada la muchacha y el problema se hace mayor y todo ese pecado que hay en tu vida, que pensabas que lo tenías controlado, te lleva a cometer muchas cosas más. Por eso entonces es que vienes y necesitas que Dios venga y nos dé una respuesta en nuestra vida. ¿Qué Dios nos enseña? Entonces viene Dios y nos da respuesta a nuestros errores. Ahora, ¿cuáles son las respuestas de Dios a tus errores? En primer lugar, cuando tú cometes un pecado, la respuesta de Dios es la gracia de Dios, es la gracia de Él. Es la sublime gracia, es el amor que nos tiene. Él lo muestra siempre. Por eso en Hebreos 4 del 15 al 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por tanto, dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Como somos personas, somos humanos
muchos, y estamos aquí y necesitamos de la gracia de Dios. Necesitamos de la gracia de Dios cuando confiamos en Cristo. Antes de ser cristianos, Él nos perdonó por su gracia. Pero ya en nuestro caminar necesitamos apropiarnos siempre de la gracia, recordar siempre la gracia, porque muchos vivimos en nuestra vida no con gracia, sino que con desgracia. Y eso es el espíritu, y eso es lo que nosotros manifestamos. Si vivimos una vida amargada, triste, acongojados, desobedientes, con un montón de cosas por causa de que se nos ha olvidado la gracia de Dios. Dice, acerquémonos confiadamente a Él. Ir con Él, recordar quién es Él. ¿Cómo yo me acerco a Dios? Recordar en la palabra qué es lo que Él me manifiesta y entender que Dios siempre nos da una segunda oportunidad. También, además de la respuesta de la gracia de Dios, también vemos que Dios tiene una ternura con nosotros. Yo le he puesto la ternura de Dios. Y si hay algún pasaje que a mí me enternece, me llena, me hace ver el amor de Dios, la grandeza de Dios y cómo puede recibirme a mí, que soy una persona que fallo tantas cosas, es el pasaje de Juan 8, del 3 al 11. Está hablando aquí de una persona, de una mujer que era una adúltera. Era una mujer que estaba en una vida licenciosa, no era una vida mala. Y en el pueblo de Israel, la costumbre de ellos es que una mujer que era adúltera, el punto es que si era descubierta que era una adúltera, era lo que mandaba la ley de Moisés, es que muriera apedreada. Y ahí estaban todo el mundo con las piedras para tirársela a la mujer adúltera. Yo no sé si fuera así en nuestros días. Yo no les voy a decir a ustedes, levánteme la mano quiénes son las adúlteras y los adúlteros, porque no lo vamos a hacer. Pero si se tuviera que levantar, yo digo, mire, a pedradas estuvieran muertos muchos de ustedes, porque así dice la palabra. Y en este caso viene y se le presenta aquí, se le presenta a Jesús el momento tan especial. Yo pienso que el momento más sublime, porque las personas que llegaron con esta mujer con Jesús eran personas que tenían un espíritu de maldad. Ellos eran malos y no solamente querían ver la maldad, probar la maldad de ella, sino también probar la maldad de Jesús, que Jesús iba a responder ante un delito como el que estaba cometiendo esta señora. Entonces dice Juan 8 del 3 al 11. Entonces los escribas y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio. Le pusieron en medio y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a mujeres como esta. ¿Y tú qué dices? Ellos decían esto para ponerle una trampa y así poder acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en el suelo como ellos insistían en sus preguntas. Él se enderezó y les dijo, aquel de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Y Jesús volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Y ellos al oír esto se fueron retirando uno a uno, comenzando por los más viejos y siguiendo por los más jóvenes. Solo se quedó Jesús y la mujer permanecía en medio. Entonces Jesús se enderezó y le dijo, y mujer, ¿dónde están todos? ¿Ya nadie te condena? Y ella dijo, nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo, tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Aquí, cuando nosotros vemos es a una mujer que la encontraron porque para acusarla tenía que haber testigos, la vieron. No sabemos cuánto tiempo la anduvieron buscando los que la querían que muriera apedreada. Pero la encontraron, se estuvieron viendo por meses y la traen. ¿Y qué es lo que ella hizo? ¿Qué es lo que uno hace? ¿Qué es lo que usted hace? ¿Qué es lo que hacemos cuando a nosotros nos agarran en alguna falta? Cuando nos agarran con las manos en la masa, ¿cuál es la reacción que nosotros tenemos? En el caso de ella, ante tantas evidencias, no había argumento. Simplemente ella se fue a presentar. Y cuando se fue a presentar, yo entiendo que ella ya iba destinada, ya iba lista para morir apedreada. Y cuando lo vemos aquí, nosotros lo vemos bien natural. Muere apedreada y no murió. No, muchas mujeres murieron apedreadas. Muchas adúlteras murieron apedreadas. Era el punto. Y aquí el punto es que muchas adúlteras no encontraron a Jesús, no encontraron la gracia de Dios. Pero ella, esta mujer, sí vino y encontró la gracia de Dios.
Y cuando viene y se acerca a él, al Señor, no tiene ninguna reacción. Sí, había sido encontrada, ya estaba claro el pecado, la falta de él, de ella. La pregunta es, ¿qué hace usted? ¿Qué hacemos nosotros cuando somos encontrados en una falta? Cuando hemos robado, cuando estamos mintiendo, cuando somos personas que en este caso hay adulterio, hay fornicación. ¿Qué es lo que hace usted cuando se descubre? ¿Qué es lo que hace? O aquí, en términos generales, en el promedio, en la calle, cuando usted viene y va en el carro y hace una falta y alguien lo ve, ¿qué es lo que usted hace? Y si usted está identificado como cristiano, ¿qué es lo que hace? Yo les quiero recordar una historia que me sucedió a mí una vez. No me acuerdo si alguna vez se los comenté, pero si se los comenté, se los voy a decir nuevamente. Una vez ustedes saben que es prohibido andar hablando por celular en el carro. Es prohibido, es ley. Pues una vez yo iba con mi mamá en el carro. Ella iba aquí al lado y yo aquí. Y voy manejando en el carro. Y en eso, ¡ring!, una llamada. ¿Y qué cosa cuando hay una llamada? ¿Qué Satanás cómo aprovecha? Y dice, ahí está la llamada. No, yo voy a contestar. Así voy a medio a contestar. Solo lo vi y vi que era una persona, un hermano de ustedes, un hermano aquí de la iglesia. Entonces viene sí, perdóname. Al decirle perdóname que voy manejando era cuando me apareció ahí una patrulla, una moto. Se pone ahí enfrente y me dice, pare. Uy, pues sí, ya paro. Sí, dígame. Me dice, usted sabe, con mi mamá iba de lado, iba sin el cinturón, a ella no le gusta andar con el cinturón. Le digo, ya ve, es por el cinturón suyo que de seguro me pararon. Y entonces viene y me dice, ¿cometió 2 faltas usted? Sí, le digo, ¿cometí 2 faltas? Sí, una ya el cinturón, me dice, pero también la suya de que va hablando por teléfono. Sí, le digo, perdón, pero... Y le dice mi mamá, es que sí, fíjese, señor oficial, es que, mire, él es pastor, me dice, de una iglesia bien grande. Él es pastor, le dice, de una iglesia bien grande, le dice. Y viera cómo lo llaman por teléfono, le dice. Y entonces él tiene que contestar, perdone, le dice mi mamá. Y yo ahí, yo dije, Y le dice el policía, ya se dirige a mí el policía. Me dice, ¿usted es pastor? Sí, le digo, soy pastor. Es el segundo que agarro en este día, me dice, el segundo pastor. Gracias, le digo. ¿Qué hace usted cuando lo agarran con las manos en la masa? ¿Qué hace usted? En este caso, esta mujer fue sorprendida en adulterio. Yo creo que cada vez que usted está en un pecado, cualquier pecado que sea, si está en la escuela se está copiando, si está enojado, si está enojada, si está desobedeciendo a sus papás o a sus hijos, si está haciendo una circunstancia difícil, tiene que estar viendo que si no hay nadie alrededor, si no hay ni un policía alrededor, si no hay ni un hermano alrededor suyo, si nadie lo está viendo, si nadie lo está viendo, siempre hay alguien que sí lo está viendo a usted, y ese es Dios. Siempre lo va a estar viendo. Y lo va a estar viendo con los ojos de amor, porque tal vez usted está pensando de que nadie lo ve. Y Él lo ve con ojos de amor, porque sabe que la persona que está en pecado, que está haciendo las cosas, está sufriendo. Sufre al principio por la causa y después puede estar teniendo una conciencia cauterizada. Puede estar ya sin dañarse aparentemente, pero con una vida de amargura. Con una vida que no va a estar gozando. Va a estar con los amigos, con los hermanos, pero no va a estar gozando. Y aquí viene el tema crucial, la parte crucial del tema de hoy. Cuando esta mujer viene y se acerca, la adúltera se acerca al Señor, y cuando vienen y le dice, a ver, ¿quiénes son los que te van a condenar? Tire primero, que vaya ahí el que tira la primera piedra, y no hay nadie que tira la primera piedra. Entonces le dice, ya ves, mujer, le dice, el más santo, el Dios, el perfecto, el Dios de amor, el que nunca ha pecado, le dice, ya ves que ellos no te condenan, le dice, tampoco yo te condeno. Vete, le dice, y no peques más. La actitud, el cambio que hubo en esa mujer fue impresionante, porque posteriormente nosotros podemos ver la vida en algunas
nuevas narraciones que se encuentran de ella, de esta mujer, en la cual cambió su vida, cambió su estilo de vida porque comprendió, porque aceptó que sus pecados, que sus errores, Dios no la condenaba por eso, pero aprendió a vivir, a cosechar, a aceptar una segunda oportunidad. Y en este momento y en este día yo pienso, yo creo que Dios te tiene aquí, no como una casualidad, sino porque Dios te está brindando una segunda oportunidad. ¿Qué cosa es la en donde tú te necesitas una segunda oportunidad? ¿Qué cosas son las que te están acongojando? ¿Qué cosas son las que la gente te está señalando? ¿Qué son aquellas cosas que tus papás te están señalando? Que tus hijos te están señalando? Que alguien no te está señalando, pero que tú sabes que te señala la palabra porque la palabra te dice, eso que estás haciendo bien, eso que estás haciendo no está bien. Y aquí es donde entonces viene el punto, que Dios dice, es una segunda oportunidad que te está dando. Y como vemos el caso de esta mujer, en esta mujer yo puedo ver la realidad de ella. La realidad de esa mujer, una mujer más pecadora o igual de pecadora que muchos de nosotros aquí, con una dificultad en su vida. ¿Cuáles son las cosas que podemos ver desde la realidad de esta mujer? En primer lugar, que es descubierta. Yo creo que esta mujer fue descubierta como una respuesta a su necesidad. Yo no hay una historia, pero una persona que está en adulterio, una persona que está fallando, una persona que está robando, un extorsionador, una persona que es un asesino, un sicario, es una persona que necesita de Dios. Una persona que miente, una persona que está enojada, una persona que odia a sus padres, que no se lleva bien con mucha gente, necesita de Dios. Y esta mujer es seguro que estaba ahí, no era señal, no podía salir en el día a la calle porque era una mujer señalada. Y cuántas veces el problema es que cuando nosotros venimos y tenemos pecado y estamos pecando, lo que pasa en nuestra vida es que nos hacemos amigos de la soledad. Y la soledad es una mala compañía, y una persona que está en un pecado, una persona que pasa sola. Y cuando hay soledad, lo que se necesita para la soledad no es amigos, cuando hay soledad se necesita amor, el amor de Dios. Y esta mujer viene y está sola, está en su casa, no saber cuántos meses, años, hincada pidiéndole a Dios, Señor, ya no quiero vivir en esta vida. Pero posiblemente estaba en esa vida de adulterio porque no sabía ya qué otra cosa, en qué trabajar. Estaba apasionada, le gustaban las cosas buenas. Y dice, yo solo así puedo hacerlo. O tal vez ya estaba su conciencia tan mala que decía, así voy a seguir, ya voy a morir. O podía estar enferma. Y ella decía, Señor, ¿cuándo? ¿A quién? No sé a dónde ir. Cualquier persona afuera la iba a señalar. Y en ese dolor que estaba teniendo esa señora viene y en su momento la encuentran. Y el haberla encontrado es una respuesta de Dios para la vida de ella. Porque la encontraron y la llevaron al mejor lugar. La encontraron las personas que le iban a apedrear y la llevaron al mejor lugar. La llevaron al papá, al Padre, a Jesucristo. Y muchos de nosotros tal vez estamos en alguna falta y no vamos y no salimos porque nos da temor hacia quién vamos a ir, a quién vamos a llegar, porque nuestro papá nos puede acusar, porque el pastor nos va a acusar, porque los hermanos nos van a acusar, porque todos nos van a acusar, y estás ahí sufriendo. Pero yo te quiero decir, Dios es un Dios de segundas oportunidades, y hoy es el momento para que si tú estás en una circunstancia difícil, digas, Señor, como esta mujer que encontró a Jesús, yo quiero nuevamente encontrarte a ti. Porque tú me perdonas, porque tú me amas, porque nadie más, ninguna persona más me va a amar como tú. Por eso creo que es bien sabio el Salmo 27 cuando dice, aunque mi Padre, 27:10, aunque mi Padre, el salmista está expresando algo profundo en su corazón, aunque mi Padre y mi Madre, y mis amigos aquí, mis hermanos y los hermanos de la iglesia y los pastores y todas, aunque todos me dejaran, dice, Jehová estará conmigo. Jehová no nos abandona, Dios no nos abandona. Así que vemos esa realidad en esa mujer. ¿Qué otra cosa podríamos ver? Que nadie de sus amigos estaban con ella. Nadie, estaba sola. Mire, va con todos los
fariseos, los publicanos, pero el papá de ella, y la mamá de ella, y los hermanos de ella, no estaban ahí, la habían abandonado, estaba sola. Había una soledad impresionante en la vida de la mujer. Qué amargura pudo haber sido de que tal vez de la gente que traía las piedras, uno era un amigo, el compañero de grupo, del grupo de crecimiento. Ahí estaban con las piedras y estaban listos para tirarle. Y ella se sentía sola, como muchos de ustedes, como muchos de nosotros, podríamos sentirnos solos. Pero Dios estaba con él. También otra cosa que podemos ver, que aunque tuvo miedo, una mujer que tenía miedo, se encontró con Jesús. Y aunque tenía miedo por lo que estaba haciendo, encuentra el perdón. El perdón encuentra a alguien que no la acusa. Y aquí viene el punto también, esta mujer que era condenada por la gente. Creo que nos enseña a nosotros, los pastores, los amigos, cualquier persona, que si ves una persona que falla, que no la condenes. No tenemos por qué tirar una piedra. No tenemos la autoridad moral para tirarle una piedra a nadie. Si no se la podemos tirar a nadie, entonces guardémosla. No seamos personas que condenemos. Ya seamos papás que inclusive condenamos a nuestros hijos, ya sea compañeros que condenan a otros compañeros, que acusan a otros, que hacen cosas incorrectas. Todas esas son acciones de fariseos, de publicanos, de no tener conciencia que de gracia nosotros recibimos y de gracia también tenemos que dar. También en esta mujer yo pienso que fue un alma que cambió una historia. Esta mujer cambió su historia. Cambió su historia porque después de eso dejó desde el adulterio, dejó todo lo que había hecho malo en su vida. Y eso cambia la historia. Y en la Biblia nosotros estamos rodeados de historias de David, de Rahab, de personas que fueron malos en su tiempo. David en su tiempo aceptó la segunda oportunidad porque era un tremendo hombre malo. Había matado, había en adulterio, tenía un corazón duro. Y viene alguien y le dice, está la segunda oportunidad. Y él viene y se quebranta y en su momento dice, Señor, crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Y eso lo hace David. Y cambia la historia. Y de Rahab, la ramera, también cambia la historia. Y es tan grande la historia que Dios nos muestra tanto lo que es la gracia de Dios, que en su momento, cuando conocemos de dónde viene Jesucristo, todos los antecesores de Jesucristo, ahí está Rahab, ahí está David, ahí está la gente que tal vez nosotros le hubiéramos tirado una piedra. Cambió la historia de esa mujer. Y puede cambiar la historia tuya. Yo no sé qué tan bien estás o qué tanto necesitas de Dios, pero sí necesitas cambiar tu historia para Dios. Y estamos en el momento en el cual Dios te dice, aquí te doy una segunda oportunidad. Por eso, cuando usted viene y confía en Cristo, el Salmo 40 viene y el Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me sacó, dice, de lodo cenagoso, me puso sobre peñas. Oirán muchas personas y temerán y oirán muchos, dice, y alabarán a Jehová, alabarán a Dios. Y eso es una realidad para la vida de nosotros. Yo particularmente, que nosotros que venimos de una vida, sabemos que eso es una realidad en nuestra vida, eso es parte de nuestra vida. Pero ya estando sobre piedras, sobre peñas, cometemos los errores, los pecados y volvemos como que si estuviéramos en el lodo cenagoso. Y Dios te dice, no, dice, yo no te condeno. Acepta la segunda oportunidad, no peques más. Ahora, en Romanos 8, 33 al 34 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién te va a acusar? Dice, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Yo pienso que necesitamos
meditar en que si hay algo que te está lidiando en tu vida, digas, Señor, yo dejo eso, dejo el adulterio, dejo la desobediencia, dejo esto, dejo la fornicación, dejo los malos pensamientos, dejo de estar robando, de estar mintiendo, de estarme drogando, yo lo dejo, Señor, está afectando, lo voy a dejar. Señor, acepto tu segunda oportunidad. Tal vez muchos de nosotros dicen, pero es que yo ya la he intentado muchas veces. Yo quisiera tal vez darte unos pequeños pensamientos acerca de cómo podrías salir de estas áreas difíciles. En primer lugar, usted no racionalice su pecado, no lo justifique el pecado suyo. No, y que yo soy así porque mis amigos hacen esto, yo soy así porque cuando era chiquito, desde pequeño vengo así, yo soy así. No lo racionalice. El pecado es pecado, le está afectando. El diablo no quiere que usted se humille y lo reconozca. No, es que es mi esposa, ella es mi mujer, no es buena mujer ahí en la casa, entonces por eso yo tengo que buscar afuera. No lo racionalice. Dios le da a usted esa segunda oportunidad. Llega un momento en que muchas veces cuando estamos racionalizando, llega un momento en que estamos nuestra mente, estamos tan inconscientes muchas veces ya o endurecidos que ya ni siquiera lo vemos como un problema. Tengo adulterio, sí, pero es que tengo 25 años así, 20 años, 10 años, y ya no lo sentimos. Tenemos que decir, eso no es correcto delante del Señor. No lo racionalice. En segundo lugar, reconozca que lo correcto, cuando se es incorrecto, que se hace es pecado. En este punto estamos de acuerdo, pero ¿qué debemos hacer cuando hemos pecado? Pues humillarnos, pedir perdón a alguien, a las personas con las cuales nosotros, ante las cuales nosotros hemos fallado. Tercer punto es, ríndale cuentas a alguien, a un amigo, a un pastor, a alguien, pero usted dígale, no quiero que me señales pero te quiero rendir esta cuenta, me condenes, yo quiero mejorar en mi vida, pero yo quiero hacerlo, quiero vivir, quiero experimentar de verdad lo que es estar ante la presencia de Dios y disfrutar a ese Dios grandísimo. Ríndale cuentas a alguien, asegúrese. A Dios sí es cierto, le rendimos cuenta, pero una persona aquí le va a ayudar. Y si usted viene y cometió una falta contra su esposo, contra su esposa, háblele, dígale, Señor, yo te quiero decir, me da miedo. Mucha gente dice, es que yo no le puedo decir que estoy en adulterio a mi esposa porque la voy a matar, es que se va a morir y se va a suicidar. No va a pasar. ¿Sabe qué está pasando? Que usted quiere, y no es bien orgulloso, y no quiere que su imagen mejore delante de su esposa. También, además de rendir cuentas, deleitarse en Dios es venir y estar siempre en su presencia, leer la palabra, que Dios le hable a usted, que Dios le comunique cosas a usted. Cuando usted viene y es la persona que Dios le llena a usted, no va a buscar entonces llenarse de otras cosas. También otra cosa que tiene que aprender a pensar, piense, cualquier cosa que usted haga, sea buena o mala, y si es un pecado, va a traer sus consecuencias. Y cuando decimos que va a traer sus consecuencias, va a dañar a personas, va a dañar su casa, la casa suya la va a dañar. Dice ahí unos pensamientos que un testimonio, para tener un buen testimonio, se tarda uno 20, 15, 10 años, y para botarlo solo se necesitan 10 minutos, algo pequeño. También venga, si usted es peca por cuestiones las modernas, pornografía, adulterio o la televisión, ponga filtros ahí para que dígale a una persona, si es necesario quitar su cable de la casa porque usted no tiene control, pues entonces quítelo. Yo le quiero decir otros pensamientos. Siempre la gracia de Dios es más grande. La gracia de Dios es mayor que cualquier pecado que nosotros cometamos. Y cualquier pecado que nosotros cometamos,
No hay pecado, no existe un pecado que Dios no pueda perdonar y que Dios no perdone. Así que recuerde, yo le animo aquí en esto, es que si usted está en este momento escuchando este mensaje, si usted lo está viendo, no es por casualidad, Dios lo conoce a usted. Y si en el silencio de su vida, y si en la soledad usted le ha pedido a Dios, usted quiere mejorar, creo que es el momento de venir y, así como esa mujer fue llevada a Jesús, que usted vaya a los pies de Jesús y encuentre la gracia de Dios, porque los brazos de Dios siempre van a estar abiertos para usted. Por eso podrán haber muchos brazos que se cierran de sus amigos, de la gente, de los pecadores, pero los brazos de Dios siempre van a estar para usted. Recuerde en Isaías que dice el Señor, en Isaías 43, 25, así dice Dios, yo solo borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. Yo solo borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. Eso es, que el diablo no nos martirice, aceptemos esa segunda oportunidad. Recuerdo una historia que yo no sé si es verdad quién la escribió, pero es bien interesante porque es ilustrativa. Dice que habían dos hermanitos, Juanito y María Inés, que tenían su abuelita, y fueron a visitar a su abuelita. La abuelita vivía en el campo y tenía muchos animales, tenía unos patos. Y entonces cuando llegaron ahí, la alegría de los dos niños, y viene Juanito y agarra una piedra y le agarra un pato, y como lo vio y le agarró y ¡pum! Se voló un pato. Se asustó. Y cuando se asustó dije, no, lo voy a guardar, y lo enterró. Y María Inés lo estaba viendo, la hermanita. Y siguieron en la casa, y entonces viene el tiempo de cenar, y después de cenar dice la abuelita, María Inés, anda a lavar los platos. Y le dice María Inés a Juanito, lávalo vos, Juanito, acordate del pato. Y dice, yo lo voy a lavar, abuelita, dijo Juanito. Y siguieron así. Al día siguiente había que ir a traer leña. Cuando había que ir a traer leña, le dice la mamá, la abuelita a María Inés, anda a traerte una leña allá afuera. ¿Cómo no, abuelita? Y se va donde Juanito y le dice, Juanito, acordate del pato. Yo voy a ir, abuelita, yo lo voy a hacer. Yo voy a traer la leña. Y pasaron los días y con cada cosa, María Inés le decía, acordate del pato. Y llegó un momento que Juanito estaba bien angustiado. Ya no hallaba qué hacer. El chantaje, la extorsión era tremenda para él. Y no aguantaba y decía, yo no sé qué hacer. Yo voy a ir a hablar con mi abuelita. Y se va a hablar con la abuelita, le dice, abuelita, quiero contarte algo. Fíjate, le dice que cuando yo vine aquí, vine y agarré una onda y le di con una piedra a un pato y lo maté. Y quiero decirte que quiero confesártelo. Y le dice la abuelita, gracias Juanito, le dice. Yo estaba en una parte de la puerta viendo y te vi todo lo que hiciste. Y estuve esperando hasta cuándo tú te ibas a venir a quebrantar y a confesar que habías matado un pato. Yo no sé qué usted ha estado haciendo, pero hoy es el momento en el cual puede venir y decir, Señor, esto he estado haciendo, esto he estado pasando. Y yo le quiero decir que Dios, con sus brazos de amor, está listo para darle una segunda oportunidad. Hágalo. Dios quiere que lo haga. El diablo no quiere que lo haga. Y Dios quiere que usted tenga una vida en abundancia. Así que con esos brazos abiertos, sabiendo que Dios siempre está ahí, que Dios nunca va a tener presente sus pecados, que cuando tus amigos lo dejan, que cuando sus papás lo dejan, que cuando alguien le dio la espalda, cuando el mundo le da la espalda por algo, cuando tiene temor por su vida, por lo que está haciendo,
viene Dios y le dice a usted, estoy con estos brazos abiertos para decirte que estoy para darte una segunda oportunidad.